llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, mi hermano. Agradecido del Señor por estar con ustedes en evangelismo, el poder de la palabra. Gracias al Señor por este tiempo que tenemos de adorarle, de glorificar su nombre, en tiempo en que muchos están celebrando la Navidad, ¿cierto?, junto a su familia, y hay muchos también que quizás a lo mejor no han podido compartir con nadie, y yo creo que el mejor regalo de Navidad se llama Jesucristo. Amén. Es un tiempo que nosotros tenemos de predicar el mensaje y estar juntos con el Señor, acompañado con su presencia, acompañado, ¿cierto? Esa palabra que nos ayuda tanto, nos anima a nuestra vida. Así que si usted quiere, puede compartir, ¿cierto?, con cualquier hermano, amigo, para que podamos hacer esto interactivo. Amén. Aunque muchos pueden que el día de mañana lo puedan escuchar, ver, pero siempre lo estamos diciendo. Vamos a ir a lo que Dios quiere hablarnos en esta noche, esperando que su Espíritu Santo nos asista, nos ayude en la predicación, en el mensaje,
y que se pueda ser claro para poder entenderlo, para que todos podamos entenderlo. Amén. Así que vamos a ir de lleno a lo que Dios tiene, ¿cierto? Está en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. El nacimiento de nuestro Señor Salvador fue concebido por el Espíritu Santo. Qué importante y qué importancia tiene esto, hermano, para todo el mundo, la importancia de que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Él fue sin pecado. Y vamos a conocer a través de este libro de Mateo capítulo 1, vamos a ir desarrollando cómo Mateo enseña a los judíos sobre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Generalmente hasta uno nunca se ha puesto a ver de dónde viene nuestra genealogía, ¿cierto? Pero podemos entender a través de la Escritura que nuestra genealogía es haber nacido de nuevo también a través del Espíritu Santo, a través de su presencia, como un hijo más de esta genealogía. Como dice el versículo 1, que habla, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si usted empieza a investigar esto de la genealogía, esto viene de el libro de Mateo, como le estuve diciendo, que estaba escrito para los judíos, y habla desde Abraham hasta Jesucristo. Era para demostrar la posición de la persona de nuestro Señor como elegida de Dios. Nosotros conocemos, hermanos, que Jesucristo es Dios mismo, pero como este libro era para mostrarle la genealogía a los judíos, para que ellos entendieran de dónde venía nuestro Señor. Dice que era descendiente de Abraham, el padre de todos los judíos, y era descendiente directo del rey David, con el que cumplía completamente las profecías del Antiguo Testamento que se referían a él. Entonces las descendencias eran cuidadosamente preservadas. Esta genealogía de nuestro Señor es una de las muchas pruebas para demostrar que Jesucristo es el Mesías. Por eso decía, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Más de 400 años. Más de 400 años habían pasado desde que se diera la última profecía del Antiguo Testamento. Y los judíos fieles en todo el mundo todavía seguían esperando al Mesías. Todos ellos, como dice el libro de Lucas capítulo 3:15, dice, como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Porque desde el tiempo de Malaquías
al libro de Mateo pasaron 400 años de silencio, que no hubo palabra del Señor, no hubo profeta, no había profeta, 400 años que dejó de hablar Jesús, que dejó de hablar el Señor. Por lo tanto, ellos estaban a esa expectativa, que viniera un profeta de parte de Dios, que viniera una esperanza, que viniera el amor de nuestro Señor, que todavía no llegaba en ese momento. Por eso ellos estaban en expectativa. Pero cuando Juan el Bautista irrumpió en la escena, la gente se emocionó. Se emocionó porque ellos creían que era el Elías que había de venir. Entonces, obviamente, Juan el Bautista era un gran profeta y estaban seguros de que había llegado el año tan esperado del Mesías. Si nosotros lo ponemos en una cosa espiritual para el tiempo de hoy día, muchos están esperando un año mejor que venga, ¿cierto? Estamos en Navidad, todos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos que dicen, estamos seguros que este es el año que hemos esperado para que venga ese niño Dios, ese niño nacido, para que venga esa presencia a nuestro corazón. Porque ellos dicen, preguntándose todo en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Es más, algunos pensaban que Juan sería el Mesías. Pero Juan el Bautista vino con un mensaje en medio del desierto, voz que clama en medio del desierto, cuando le decía a la gente que se arrepintieran, que se convirtieran de sus pecados a Dios para experimentar su misericordia, para experimentar la aprobación de Dios. Y ese mensaje de Juan el Bautista era para todos los tiempos, para todos los lugares. Ese mensaje hasta hoy día, ese mensaje está vigente, con urgencia. Juan él estaba preparando a la gente para la venida del Mesías. Para la venida del Mesías. La palabra del Señor se profetizó. Estaba profetizada que iba a venir un niño a nacer, que iba a venir a este mundo. Joel también tenía una profecía cuando él decía, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu, de la presencia del Señor en toda carne. Y esto ocurrió, hermano, en Pentecostés. Esas palabras proféticas. Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, al cual prepara el camino delante de mí. Mandando un profeta, y el profeta que vino, Juan el Bautista, que vino a bautizar. Y cuando viene Jesucristo a Juan el Bautista para que él fuera bautizado, y él le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y era necesario que Jesucristo hubiera sido bautizado en las aguas del Jordán, y fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista. Yo envío mi mensajero, la palabra profética, yo envío mi mensajero. Se entiende que fue Juan el Bautista.
Malaquías 4:5 también decía: yo aquí os envío el profeta Elías, que venga el día del Señor grande y terrible. Unos creían que Juan el Bautista era Elías. Todos conocemos que era Elías, un profeta también, un profeta que peleó con los profetas de Baal, las profetas de Acera. Elías en tiempo de hambruna dice que vinieron los cuervos y lo alimentaron cuando había una gran hambre en la tierra. Dios interviniendo, ¿cierto?, a través de los profetas. Elías, cuando él clamó al Dios, cuando estaba luchando con los Baales, y clamó, y dice que cayó un fuego del cielo y quemó todo el holocausto que había. Entonces, cuando vino Juan el Bautista, todos pensaban que este era el Mesías, que este era el Elías que iba a venir. Toda la gente estaba emocionada, estaban seguros que estaban esperando al Mesías, más pensaban que era el Mesías, que era el Señor, que era el que estaba hablando Isaías, que iba a juzgar con justicia a los pobres, y la Biblia dice: y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. El que traía un juicio con justicia, con equidad divina. Lo mismo que dice el libro de Romanos capítulo 9, cuando dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es con equidad. Muchas personas, cuando hablan del juicio del gran trono blanco, cuando los muertos grandes, los muertos chicos estarán delante de la presencia de Dios para juzgarlo, porque no reconocieron a Cristo como su Salvador personal. Y algunos dicen: ¿para qué juzgarlos si ya están condenados? Porque la Biblia dice: el que no ha creído ya ha sido condenado. Pero es para que vean la justicia de Dios, que es con equidad. La justicia de Dios es con equidad. Es para que nadie diga que Dios nunca tuvo justicia. Y es una justicia con misericordia. Llamé a Jacob y a Esaú aborrecí. Se refería a las naciones de Israel y Edom. Dios eligió a Jacob para continuar el linaje de los fieles, porque conocía el corazón de Jacob. Esaú le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Pero Dios, el Señor, no excluyó a Esaú en cuanto a conocerlo y amarlo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es con equidad. Él tiene justicia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, amado, que Dios siempre, Él es justo. Su justicia es justa. Tenemos que tener que Dios es misericordioso, tiene misericordia. Antes de hacer un juicio, Él siempre da un aviso antes. Él es soberano, Él no es arbitrario. Él obra para el bien de todos, no para el bien de una sola persona, es para el bien de todos. Él es confiable y salva a todos los que creen en Él. Por eso la palabra del Señor dice eso, para todos los que crean en Él. Juan 3:16 habla esa palabra muy predicada por nosotros. Entonces nosotros, cuando entendemos, amado, cuando entendemos estas cualidades de Dios, sus decisiones son buenas, aunque muchas veces no logramos entender todas las razones, pero toda la justicia de Dios
es con equidad. Nosotros anhelamos, como hombres, ¿cierto? Como personas, anhelamos que nos traten con justicia. Con justicia. Muchas veces hay personas que juzgan a otras personas, y cuando empiezan a juzgar con las reglas humanas a otra persona, piensan que son demasiado buenos, ¿cierto? Son más buenos que los otros. Pero cuando nos ponemos con las reglas de Dios a través de la palabra del Señor, vemos, amado, que verdad, que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Por eso es que tenemos que ponernos ante la justicia de Dios, no ante la justicia de los hombres. Anhelamos que nos traten bien con justicia a nosotros, pero nosotros le estamos dando esa justicia de equidad que Jesucristo da. Odiamos a quienes basan sus juicios en la apariencia, en la falsa evidencia o en los rumores. Entonces la pregunta que cabe preguntarse en esta noche: ¿somos rápidos para juzgar a otro utilizando esas normas? Cuando nosotros tenemos que juzgar con un juicio de equidad, con la gracia de Dios. Porque Dios juzga con justicia y con equidad. No somos perfectos. Cristo es el ser perfecto, juez justo. Pero ¿por qué Dios nos ha dado esa justicia a pesar de estar en pecado, ¿cierto? Y perdonar nuestros pecados. A nosotros nos perdona los pecados siendo malos. Porque Él es justo. Su justicia es justa. Si nosotros aceptamos el perdón, confesamos nuestros pecados delante de Él, Él los va a perdonar. Solo cuando Él gobierne en nuestros corazones, vamos a aprender a tratar a otros con la justicia de Dios, no con nuestra justicia. Así como nosotros deseamos que nos traten a nosotros, ¿cierto? Vamos a empezar a tratar igual a otros, con la justicia del Señor, con la justicia de Dios. Isaías capítulo 11, 4, 5 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad para los mansos de la tierra. Y también dice: y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pero esa palabra, hermano, ese juicio aún no llega. Ha llegado otros juicios durante el transcurso del tiempo. Han llegado otros juicios que el hombre no ha desobedecido a Dios. Pero ahora ese juicio, cuando venga el juicio, es porque ya no aceptamos, ¿cierto?, la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que no hemos aceptado al Señor. Dice: con el espíritu de sus labios matará al impío. Cuando habla en Isaías, dice que Judá se corrompió y ahora lo rodeaban potencias extranjeras que eran hostiles, y la nación necesitaba con desesperación un avivamiento de justicia y equidad, de fidelidad. Necesitaban volverse del egoísmo y mostrar justicia al pobre oprimido. Porque ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Mostraba egoísmo, oprimía a los pobres. Y esa justicia es una justicia de inmundicia delante de Dios. Por eso es que tenemos que ayudar al pobre de espíritu. Es darse activamente a otros,
ayudar a otros, ofrecerle la ayuda a otros que necesitan. En este tiempo de Navidad, hay muchos que necesitan ayuda. Hay muchos que necesitan una palabra de aliento, un saludo, porque hay mucha gente que ni siquiera la han saludado en el día de Navidad, este tiempo, un tiempo que es muy difícil para esas personas que están solas. Hay mucha gente con depresión. Entonces necesitan una palabra de ayuda para ellos. Que más que la presencia del Señor venga también a nuestra vida. El Evangelio, como dice la misma Biblia, Isaías dice, es como una justicia, un cinto de sus lomos. El Evangelio, la palabra son buenas nuevas para aquellos que están desamparados, para aquellos que están angustiados, para aquellos que están presos. Entonces, como dice el libro de Mateo, cuando Jesucristo entró en la historia, cuando entra en la historia, era cuando la tierra, Israel mismo estaba controlada por Roma y se consideraba insignificante ante el imperio romano. Había injusticia, había inmoralidad. Y esta es la misma clase de mundo que vino el Mesías prometido. Vino a este mundo. Vino a un mundo corrompido de inmoralidad. Porque tenía que venir un Salvador. Tenía que nacer un Salvador. Tenía que venir un Salvador. Porque en Mateo 1:11 dice, y en el tiempo de la deportación de Babilonia. Y en esa deportación de Babilonia dice que hubo un exilio, que llevaron mucha gente exiliado, ¿cierto? Llevado de un lugar a otro, cautivos por Babilonia en el año 586 a.C. Todavía no venía Cristo. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó a Judá, destruyó a Jerusalén, incendió las ciudades. Era necesario que viniera un profeta más para abrir el camino al Señor, que vino Juan el Bautista. Pero todavía no venía el Mesías. Porque él dijo, yo la verdad los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará en el Espíritu Santo. Por eso que es importante la genealogía. Mateo 1:16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María. José, marido de María. Pero cuando quedó embarazada, María era virgen. Mateo muestra a José solo como esposo de María, no como padre de Jesús. Entonces, y en la genealogía de María y de José eran descendientes directos del rey David. Entonces había una genealogía. Venía de una genealogía. Y esa genealogía también venía mucho más atrás de Abraham. Entonces el libro de Mateo te da una genealogía a partir de Abraham, pero el libro de Lucas te da una genealogía a partir de Adán. ¿Por qué esto? Porque Mateo lo dirige a los judíos. Este libro que nosotros estamos viendo está dirigido a los judíos, pero el libro de Lucas está dirigido a los gentiles. Por eso enfatiza a Jesús como Salvador de la humanidad.
Por lo tanto, si Jesucristo vino para los judíos, también viene para los gentiles, como lo estuvimos hablando en la semana pasada, y viene para todo el mundo. Él viene para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, para que tengan vida eterna. Somos parte, hermano. Somos parte de la nueva generación de Jesucristo, una generación diferente. Porque cuando habla de generaciones, la Biblia en Mateo 1:17 habla de 3 grupos de 14 generaciones. 14 generaciones. Cuando habla, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham, estoy viendo Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Por lo tanto, vemos 3 grupos de 14 generaciones. Entonces, la genealogía se mide por el grado de disposición que tengamos para sufrir por dichas creencias. ¿Por qué digo que somos parte de esa generación? Porque hemos nacido por la presencia del Espíritu Santo. Jesucristo nació de una mujer virgen, María, por el Espíritu Santo, su presencia. Entonces la genealogía de José, el marido de María, era un hombre con creencias definidas. José estaba dispuesto a hacer lo bueno, sin importarle el dolor que le causara. José no solo hacía lo bueno, sino que intentaba hacerlo como se debía. Cuando María le habló acerca de su embarazo, ¿qué hizo José? Sabía que no era el padre. Entonces, José, como conocía bien a María, al explicarle ella lo sucedido, a ver la actitud que tenía hacia la criatura que iba a nacer, debe haberle sido difícil pensar que su novia había hecho algo indebido. Alguien era el padre de la criatura. Quizás a lo mejor le era difícil aceptar que ese alguien fuera Dios. Que fuera Dios para la gente hoy día. Para la gente hoy día es difícil que nosotros nos digamos llamarnos hijos de Dios. Porque nacimos del Espíritu. Cuando viene Cristo en nuestra vida, viene la presencia de Dios. Nacimos del Espíritu Santo a una vida nueva, un nacimiento nuevo. Hay un nacimiento nuevo. Entonces para José a lo mejor le era difícil aceptar que ese alguien fuera Dios, que hubiera hecho nacer a Jesucristo. Vemos en Mateo 1:19 y 20, dice: José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Por eso decíamos que José estaba dispuesto a hacer lo bueno, sin importarle el dolor que le causara. Era justo, era un hombre justo. No quería infamar a María. Quiso dejarla secretamente. Versículo 20 dice: y pensaba él en esto. He aquí, cuando él estaba pensando dejarla, ¿cierto?, y no infamarla, dice que vino un ángel del Señor que se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David. Ve que viene de la genealogía de David. Hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, y será la justicia cinto de sus lomos.
Entonces José estaba determinado a terminar su compromiso con María. Pero estaba determinado a hacerlo de una manera que no trajera una afrenta para María. Por eso él dice que quiso dejarla secretamente, que quería apartarse secretamente, que nadie supiera. No quería infamarla. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo José? Actuar con justicia. Eso se llama justicia. Con amor, con equidad, con lo que estamos hablando con el libro de Isaías, con justicia, con amor, con equidad. Pero Dios le envió un mensajero, Dios le envía un ángel para confirmar lo que decía María. ¿Qué es lo que hizo José? Obedeció a Dios, obedeció a Dios. Contrajo matrimonio con María, pero respetó su virginidad hasta que Jesucristo nació. Respetó su virginidad. No sabemos cuánto tiempo José vivió como padre terrenal de Jesús, pero la última vez que se menciona es cuando Jesús tenía 12 años. Entonces José entrenó a su hijo en el arte de la carpintería, que tuviera una buena educación espiritual. Estuvo llevando a la familia a Jerusalén para celebrar la Pascua. Para celebrar la Pascua. Lo que Jesús continuó observando durante sus años de adulto. José sabía que Jesús era una persona especial desde el momento en que oyó las palabras del ángel. Cuando oyó al mensajero, cuando oyó ese mensajero, él oyó esas palabras que venían del cielo. Entonces su creencia era firme en ese hecho. Y su apertura a las palabras de Dios lo habilitaron para ser el padre terrenal de Jesús. No quería infamarla, quiso dejarla secretamente, José. Quizás José pensó que tenía solamente dos opciones: divorciarse de María silenciosamente o dejar que la apedrearan. Porque la Biblia dice que cuando las mujeres cometían adulterio, ¿cierto?, eran apiedradas. Pero vino la justicia de Dios. La justicia de Dios, mandando un mensajero. El ángel del Señor se le apareció en sueño. Dios tenía una tercera opción: que José se casara con ella. La Biblia dice, Mateo 1:18, estando desposada María, su madre, con José. Esta palabra, a este punto, quise marcarlo. Desposada es estar de novia. Estar de novia. Nosotros como iglesia estamos desposados, o sea, la esposa del Cordero. La esposa es la iglesia. Desposada, cuando habla de desposada, estando desposada María, su madre, con Jesús, dice lo que pasaba cuando los matrimonios judíos, dice que las dos familias se ponían de acuerdo en esa unión. Las dos familias. Y segundo, se daban a conocer públicamente. En ese momento, cuando se daba a conocer públicamente, la pareja estaba comprometida oficialmente. Eso se llamaba desposorio o desposada. Pero esa unión podía ser disuelta solo por la muerte o por el divorcio, o también por causa de fornicación, lo que estamos hablando anteriormente, por adulterio. Y tercero, la pareja se casaba y comenzaba a convivir.
Al estar comprometido María y José, la aparente infidelidad de María conllevaba a un estigma social severa. De ahí cuando nosotros vemos a la mujer adúltera, cuando la pillaron, ¿cierto?, que estaba en adulterio, y vinieron delante de Jesucristo, que habían pillado a esa mujer adulterando, ¿cierto? Pero Jesús, en su justicia, en su equidad, le dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero ninguno le tiró la primera piedra. Y dice la Biblia que aún los viejos fueron los que tenían las piedras en sus manos, pero fueron los primeros que soltaron las piedras. Por eso la justicia de Dios es equitativa. Entonces, estando desposada María, su madre, con José, de acuerdo a las leyes judías, José tenía el derecho de divorciarse, y las autoridades judías podían apedrear a María hasta darle muerte. Pero en la justicia de Dios envió un mensajero, que este mensajero fue el ángel. Por eso la Biblia dice: el nacimiento de Jesucristo, en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El nacimiento del Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es un nacimiento nuevo, espiritual, amado. Entonces la pregunta es: ¿por qué el nacimiento virginal es importante para la fe cristiana? La presencia de Dios. Jesucristo tuvo que ser librado de la naturaleza pecaminosa en que nacen todos los seres humanos desde Adán. Todos venimos con una naturaleza pecaminosa. Pero Jesucristo fue liberado de esa naturaleza pecaminosa. Por eso dice la palabra: se halló que había concebido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo liberó de esa naturaleza del hombre en pecado. Por eso Cristo es sin pecado. Se halló que había sido concebido del Espíritu Santo. Al nacer de una mujer, ahí se convirtió en un ser humano. Concebido por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios nació sin el pecado humano. Por eso, hermano, que cuando nosotros nacemos del Espíritu Santo y Dios nos perdona ese pecado. Concebido del Espíritu Santo, Él era totalmente humano y totalmente divino. Totalmente divino. Muchas personas no entienden estas cosas. ¿Cómo puede un Dios venir a esta tierra, ¿cierto?, despojarse de su gloria y haciéndose semejante a los hombres? La Biblia dice: fue concebido por el Espíritu Santo. El libro de Hebreos capítulo 4, 15 y 16 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Por eso, el mismo capítulo 4, 15 y 16, el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué lo podemos acercar confiadamente? Porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, según nuestra semejanza. ¿Por qué fue tentado en todo? Porque fue hombre, pero nacido del Espíritu Santo. Fue hombre porque nació de una mujer. Entonces sabemos que comprende completamente nuestras circunstancias y problemas porque Él fue hombre.
fue hombre, tuvo las mismas tentaciones que tenemos nosotros. Por eso nosotros tenemos que seguir sus pisadas, creerle a su presencia, creer a su palabra, porque Él fue tentado. Jesucristo es como nosotros porque experimentó toda clase de tentaciones. Acuérdense cuando fue tentado en el desierto. Fue tentado en el desierto. Y eso a nosotros nos da consuelo saber que Cristo fue tentado en todo, pero Él fue sin pecado. Tenía una conexión con el Padre, con el Espíritu Santo, tenía una conexión con la presencia de Dios. Porque Él siempre dijo, escrito está, escrito está. Por eso cuando nosotros estamos conectados con la presencia del Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo tenemos que estar conectados con la palabra, escrito está. Porque Él puede compadecerse de nosotros. Y esto a nosotros nos da consuelo. Fue tentado en todo. Eso nos anima a saber que fue tentado, pero no cayó en el pecado. Qué hermoso esto, hermano. Fue tentado. Él nos muestra que no tenemos que pecar cuando nos enfrentamos a la tentación. Acuérdese de José, que él se libró de la tentación también. Con la mujer de Potifar. Él arrancó. Estuvo en la justicia de Dios, en la equidad de Dios, porque conocía al Señor. Conocía al Señor José. ¿Cierto? Jesucristo fue tentado. Es el único ser humano que ha vivido sin cometer pecado. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros nos acercamos al Señor en la oración, en la forma en que nos acercamos a Dios confiadamente, porque tenemos una confianza con su presencia, porque Él nos conoce. Él conoce a aquellos que están en Cristo Jesús. Por eso nos acercamos confiadamente. Algunos se acercan en forma sumisa, con la cabeza inclinada, en reverencia delante del Señor, así como los ángeles que habla en Apocalipsis, que se postran delante de la presencia del Señor en adoración, en reverencia a nuestro Señor, con la cabeza inclinada, temeroso de pedirle a Dios que supla sus necesidades. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Otros lo hacen con ligereza, con poca reflexión. Pero sea como sea, hay que acercarse al Señor, acudir a Él con reverencia, porque Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes. Bendito sea Dios. Él es nuestro amigo. Su presencia es nuestro amigo, es nuestro consejero. Colosenses 2, 13, 15 dice, y vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Por eso nos acercamos al Señor confiadamente, porque Él perdonó nuestros pecados. Nos perdonó el pecado. Cuando nosotros le dijimos, acuérdate de mí, como le dijo el ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Porque dice el libro Gloria a Dios de Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Cuál es el acta del decreto? Esa acta fue cancelada. Las leyes del Antiguo Testamento es el acta de los decretos, la ley impuesta. Esa demandaba el pago de nuestros pecados. Jesucristo pagó ese pecado. Él vino a este mundo, a nacer a este mundo, ¿cierto? En un pesebre, vino acá a este mundo para librarnos de esa acta, de esos decretos. Ese decreto
aunque ninguno podía ser salvo por guardar meramente esos decretos. Nadie podía ser salvo por la ley, la verdad moral, los principios del Antiguo Testamento. Aún también hoy día nos enseñan, nos guían, porque eso se escribieron para nuestras enseñanzas. Entonces, anulando los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, Él clavó en la cruz nuestros pecados. Y ahí nosotros podemos disfrutar de nuestra vida en Cristo, porque nos unimos a Él en su muerte, en su resurrección, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que quita de en medio y clavándola? Nuestros malos deseos, nuestra esclavitud, al pecado, y nuestro amor por el pecado murieron por él. Y esa es la gracia de Dios. Eso es lo que hace nuestro Señor. Cambia el pecado por la gracia. Por eso que la justicia de Dios es equitativa. La justicia de Dios es misericordiosa. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Unidos con Cristo en su resurrección, podemos disfrutar de compañerismo inquebrantable con Dios y libertad del pecado. Somos libres del pecado. ¿Por qué? Porque Él quitó esos decretos que había en contra de nosotros. Nuestra deuda por el pecado ha sido pagada completamente. Nuestros pecados han sido puestos a un lado y olvidados por Dios. Bendito Dios. Él lo olvida completamente. Él olvida los pecados. Él te entrega una carta limpia para empezar una nueva vida, un nuevo nacimiento, en una nueva vida que empiezas tú a escribir. Eso es lo que hace nuestro Dios. Eso es lo que hace nuestro Señor. Olvida todos los pecados. Podemos ser limpios y nuevos. Por eso es importante, amado, lo que estamos hablando en esta noche. Y dice también, y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes son estos principados? ¿Quiénes son estas potestades? Poderes demoníacos. Los poderes demoníacos que están luchando, que hay una lucha continua entre el mal y el bien. El mal existe. Si existe el bien, el mal también existe. La maldad existe. Entonces hay una lucha constante contra el pecado, contra los poderes demoníacos. Despojándolo de los principados, las potestades, de dioses, de las naciones poderosas, dioses que son contrarios, ¿cierto?, a Jesucristo. Ángeles, muy bien conceptuados por los maestros heréticos, contra los gobernantes de Roma. Los gobernantes de Roma. Estos principados y protestantes posiblemente sean las fuerzas demoníacas. Colosenses 2:10 dice que nosotros estamos completos en Él. Estamos completos en el Señor. No necesitamos buscar a Dios por medio de otras religiones. Cultos o filosofía que no son bíblicas, como lo estaban haciendo los de Colosa. Pablo a los colosenses decía, vosotros estáis completos en Él. La vida, porque Él es la vida. Nosotros estamos en la vida. Pablo le hablaba, ustedes están en Jesucristo, ustedes están en el Señor. Él es su vida. Él es el que da la vida. Vosotros estáis completos en Él.
porque es la fuente del conocimiento, es la fuente del poder para la vida. Vosotros estáis completamente completo en Él. No necesitamos ningún agregado a lo que Cristo ya ha provisto para nuestra salvación. Por eso es necesario, hermano, la importancia de este nacimiento virginal, el nacimiento que fue por medio del Espíritu Santo. Porque dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Este mediador, Jesucristo, que viene a nacer, ¿cierto?, para destruir todo lo malo, hermano. Porque dice que lo de Colosenses incentivaron a la adoración de ángeles. Pero su muerte, la muerte de Cristo, sobrepasó la autoridad y posición de cualquier ángel. Por su resurrección, Cristo quitó el poder de un imperio mundial que pareció poder vencerlo temporalmente. Porque Él es el mediador, porque Él es Dios, porque Él tiene poder, porque Él tiene autoridad para liberarnos del pecado. Y podemos también nosotros contarle nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras necesidades, porque Él es un mediador. Él ha pasado porque nos toca pasar ahora a nosotros y tiene la capacidad de ayudarnos. Por eso, hermano, la importancia del nacimiento virginal. Es importante, hermano, esto del nacimiento virginal, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Un nacimiento nuevo. Fue nacido. Vino a este mundo, ¿cierto?, al nacer en un pesebre por María. Por eso dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. Y este nacimiento virginal, hermano, fue nacido sin pecado por el Espíritu Santo. Igual nosotros, hermanos, si tú quieres aceptar a Cristo, tiene que haber un nacimiento nuevo, un nacimiento como el nacimiento de Jesucristo, a través del Espíritu de Dios. Bendito sea Dios. Y ese nacimiento nuevo es como lo que dice el profeta Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Él quiere derramar su espíritu a aquellos que no han conocido al Señor. Bendito sea el Señor. Se escuchan algunos bombazos, son que están tirando juegos artificiales. Gloria a Dios. No es que estén los ángeles tirando juego artificial. Dice: derramaré de mi espíritu sobre todo carne. Y en esta noche Dios quiere venir a tu vida, porque la Biblia dice que Él derramó su espíritu en el tiempo de Pentecostés, pero también lo está derramando hoy en día. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, nuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y cuando Él dice: yo envío un mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Los mensajeros que tiene hoy día al Señor son aquellos que están predicando el Evangelio. Predican la profecía, que es la palabra del Señor. Yo te invito en esta noche que haya un nacimiento nuevo en tu corazón, que aceptes a Cristo,
Bendito seas el Señor. Gloria a Dios. Para que veas este nacimiento, tienes que ser como los pastores que empezaron a ver esa estrella que los guiaba a donde estaba el nacimiento de Jesús. Ese nacimiento que vino a este mundo, ¿cierto? Para librarnos a nosotros del pecado, para sanar la vista a los ciegos, para sanar a los paralíticos, para los que están encarcelados espiritualmente. Así que yo te invito en esta noche a que cierres tus ojos y ores al Señor y le pidas al Señor, aleluya, para que seas un hijo de Él. Vamos a orar. Amén. Gloria a Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Te alabamos. Te glorificamos, Jesús. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar en expectativa de lo que vas a hacer en esta noche. Señor, creemos que mucha gente está con una esperanza de fe, de convicción en esta hora. Derrama de tu Espíritu, Señor, en esta noche. Derrama, Señor, su presencia en aquellos, Señor, que están clamando, Señor. Antes que venga ese día terrible, Señor, de juicio. Señor, inscríbelos en el libro de la vida. Porque sabemos que tu palabra dice que tú juzgarás con justicia a los pobres y arguirás con equidad para los mansos de la tierra. Tu palabra nos enseña, Señor, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tu justicia, Señor, es una equidad divina, Señor. Tú perdonas los pecados y recibe los pecados en esta noche, Señor, para entregar tu gracia a aquellos que la necesitan, Señor. Porque tú juzgas con justicia y equidad, Señor. Gracias, Jesús. Tócale, Jesús, en esta noche con tu Espíritu Santo. Que tu presencia, Señor, pueda restablecer, Señor, aquellos que están, Señor, en problemas, en dificultades, en esta noche, en soledad, en tiempo de Navidad, gente que está sola, Dios. Tócale sus corazones y decirle, Señor, que tú estás con él, porque tu palabra nos enseña que dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y poder decir, Señor, en esta noche, yo soy parte de esa nueva generación de Jesucristo, una generación diferente, Dios, una generación diferente, nacido de la presencia del Espíritu. Gracias, Jesucristo. Gracias. Gracias por esta iglesia, Señor, la desposada, la esposa del Cordero. Gracias, Señor, por este noviazgo, que sabemos que tú vendrás, Señor, a buscar a tu iglesia. Gracias, Jesús, por tu Espíritu Santo. Gracias por este nacimiento nuevo.
por este nacimiento que todo están celebrando en esta Navidad. Sabemos que no es la fecha teológicamente, Dios, pero tu nacimiento, Dios, puede nacer en cualquier momento, no importa la hora ni cuándo, Señor, ese nacimiento nace. Tú anulas el acta de los decretos que hay en contra de nosotros, las quitas de en medio clavándolas en la cruz, Señor. Clávalos en la cruz, todas esas deudas por el pecado, a través de tu presencia, a través de tu Espíritu. Gracias, Jesús, para ser limpios, Señor, para ser nuevos, Señor, esperar un nuevo año, Señor, con la conciencia limpia. Podemos ser limpios y nuevos. Muchos están esperando un año nuevo, Dios, pero quizá lo más importante es estar limpio espiritualmente para este nuevo año que se avecina. Gracias, Jesucristo, porque podemos estar completos en ti, Señor. Gracias, Jesús, porque en esta hora, Señor, tú estás despojando a los principados, a las potestades, y le estás exhibiendo públicamente, triunfando, Jesús, sobre ellos en la cruz. Gracias, Jesucristo. Gracias porque puedo nacer de nuevo. Aleluya. Amén y amén. Gracias, Jesús. Alabado sea. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Amén. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a su presencia, ¿cierto? Y gracias por la palabra del Señor. Y esperando que esta palabra se eche raíces en nuestros corazones y en los corazones de aquellos que han aceptado al Señor en esta noche. Qué importante, hermano, esta importancia del nacimiento virginal de nuestro Señor, que fue nacido del Espíritu Santo. Amén. Así que eso también nos aclara mucho de que tenemos un Señor sin pecado. Así que mañana estaremos ya con ustedes nuevamente a las 9 de la noche. Amén. Lo esperamos, quizás a lo mejor todos celebrando en su familia, ¿cierto? Todavía la Navidad, pero la verdad que el mensaje tiene que seguir siendo predicado y todas las grabaciones quedan, así que las puede compartir, puede verla en cualquier momento. Amén. Dios los bendiga grandemente y mañana nos estamos comunicando la palabra del Señor. Amén. Dios los bendiga grandemente. Bendiciones a la familia, a todos. Comparta, ponga un like. Y esa es la forma que nosotros podemos ser parte también del reino de los cielos. Dios los bendiga. Amén y amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.